El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Entre Hermanos, estamos muy agradecidos al Señor por este día. Tenemos un equipo en esta tarde de viaje misioneros y déjenme presentarme primero. Yo soy Andy, soy el host del podcast y tenemos también a Billy Jackson, que es el director del podcast de Entre Hermanos. Así es que, ¿cómo te encuentras, Billy? Estoy bien. Creo que es tiempo para iniciar el reloj. Excelente, amigo, eso siempre. Intentamos mantener el tiempo, aunque nunca llegamos, pero lo intentamos hacer. Vamos a intentar de nuevo. Sí. Así es que yo estamos muy agradecidos al Señor porque creo que en este día vamos a tener la oportunidad de entrevistar al viaje misionero de Costa Rica, estudiantes de RGBI. Y Muy entonces bien. quisiera antes poder orar, poderlos presentar, ¿ok? Entonces, pueden presentarse, chicos, no se preocupen. Primero las damas. Sí. Y mira, bueno, yo me gustaría decir que aunque Andy está hablando a la cámara y todos nuestros hermanos que están mirando, esa conversación, la idea es entre nosotros. No pedimos a ustedes tener que dirigirse a la cámara ni nada, pero sí queremos escuchar sus nombres, de dónde son, cosas así. Bueno, mi nombre es Alison, yo soy de Ecuador. Ok, Alison, ¿y qué estás estudiando aquí? ¿Cuál es tu énfasis? Bueno, mi énfasis es misiones, ¿En qué año vas? en mi tercer año. Genial. Mi nombre es Evelyn, tengo 23 años y soy de Ecuador. Y estoy en el énfasis de misiones y es mi segundo año. ¿De qué parte del Ecuador eres tú, Evelyn? De la mejor parte de Ecuador, Esmeraldas. Esmeraldas, un saludo para los hermanos de Esmeraldas también allá que nos están escuchando y viendo. Por favor. Mi nombre es Josué Silva y soy de México, de Jalisco. Mi énfasis es educación cristiana y estoy estudiando un bachelor de 4 años. Ya es mi último año, entonces el siguiente año ya me gradúo. Wow, ya tenemos incluso estudiantes que están a punto de graduar. Qué alegría poder ver que este año ha sido una oportunidad de que ustedes incluso puedan ser parte de un viaje misionero. ¿Y qué te parece si vamos a orar para poder empezar? Claro. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta tarde, Señor. Y te pido, Señor, esta conversación es para glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor, y que todo sea de bendición, edificación para aquellas personas que también nos están viendo y nos están escuchando, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Así es que, chicos, por favor, coméntenos un poco. Queremos conocer cómo fue esta trayectoria, cómo empezó esta trayectoria de un viaje a Costa Rica. Y yo creo que parte de empezar vienen procesos en el camino, que los procesos también no son fáciles, ¿verdad? Entonces quisiera preguntar a Josué. Josué, en este caso, sé que están aquí 3 representantes de Costa Rica. En este caso no pudo llegar también, que es Daniela y Diana. y Diana. Ajá, Diana es de Colombia, Daniela es de Salvador. El Salvador. Así es, Josué. Josué, coméntame tú. En este caso, tú eres el único hombre del equipo. Sí. ¿Cómo fue para ti esta responsabilidad como hombre? Una Prácticamente, bendición. que eres tú el único hombre del equipo. Bueno, pues ya pasó ¿cuánto del viaje misionero? Como un mes aproximadamente. Sí, un mes. Estuvimos allá por 2 meses y medio y estuvimos con la planeación para el viaje un año atrás. O sea, iniciamos en mayo 2022. Y bueno, el hecho de que me dijeran que iba a ser el único hombre, solamente estábamos aplicando como 5, 10, 11, aproximadamente 12, 11 personas para el viaje a Latinoamérica. Y de esas 11 o 12 personas, solamente éramos 3 hombres. Entonces, en un viaje de 5 iban a ser 2 hombres y en el otro viaje una persona, un hombre. Entonces a mí me tocó. Y El afortunado. Sí. Y bueno, la experiencia fue muy linda. Dios me retó mucho al poder contemplar. Es un desafío a final de cuentas porque, pues obviamente, como líder, siendo hombre, necesitaba el apoyo. Me apoyaba más que nada con los pastores y todo eso. Pero de todas maneras, pude ver reflejado que a través de las mujeres, a través de las chicas, poder ver cómo Dios estaba cuidándome y al tanto de mí. Y también pude aprender cómo la necesidad de la iglesia, de más varones de liderazgo, etcétera, y cómo
hoy en día la mujer está como muy al tanto en las iglesias y todo eso. Entonces, por último, ya aprendí que el cuidado también hacia la mujer, o sea, yo siendo líder y siendo el representante también del equipo, poder protegerlas, estar al tanto de ellas, sus necesidades, etcétera. Sí, y algo que me llama la atención es que las mujeres están levantando una generación de mujeres que están queriendo, anhelando ir al campo, y estos son entonces, en este caso, Evelyn. Quisiera escuchar de ti como mujer, ¿cómo nace a ti tal vez esta decisión de ir y prepararte también ir al campo? Ir al campo. Bueno, recuerdo que fue mi primer semestre. Llegué y vi las presentaciones de los otros viajes, cómo había sido la experiencia. Y recuerdo tanto que escuché, recuerdo que fue Lucy Romero, si no me equivoco, que dijo que un viaje misionero te cambia la vida y que te ayuda a conocer a Dios de una manera increíble. Y yo dije, ¿cómo va a ser posible eso? Entonces dije, bueno, quiero experimentarlo y quiero vivirlo. Entonces recuerdo que postulé, pero no esperaba que fuese la respuesta tan pronta, porque era mi primer semestre y generalmente creo que es el primer año. Pero llegó el correo inmediatamente y me dijeron, sí, ha sido aprobada para ir al viaje, y todavía no nos asignaron un país. Entonces, en mi corazón estaba el deseo de ir a Costa Rica ya, pero aún no sabíamos hasta que en una mesa nos reunieron a todos y nos dijeron, bueno, ustedes van a tal parte y los de acá van a ir a Uruguay. Y yo dije, wow. Entonces, yo creo que el Señor lo puso en mi corazón desde el principio. Y recuerdo que apliqué al último día y yo era como que no, me estaba haciendo un poco la loca, ¿no? Porque sé que un viaje misionero es mucha responsabilidad y trabajo fuerte. Entonces recuerdo que era el último día de inscripciones y el Señor me incomodó demasiado. O sea, no iba a poder dormir esa noche si no aplicaba. Y dije, bueno, es mi primer semestre, tal vez no me acepten, pero me aceptaron. Entonces creo que fue el Señor obrando y me llevó a eso. Y además el anhelo de ver a las naciones involucradas en adoración al Señor. Creo que más que todo fue eso. Poder llevar el Evangelio. Aquí estamos rodeados de cristianos y casi no hay mucha oportunidad tal vez entre nosotros de predicarnos el Evangelio porque ya estamos convertidos, ¿no? Pero esperemos que estemos convertidos todos. Es lo que se dice, es lo que dijeron en la aplicación. Entonces dije, es una excelente oportunidad para mejorar mi relación con el Señor, poderlo conocer de otra manera, como la escuché decir a Lucy, y también para poder invitar a otros a conocer al Señor. Y conociendo un poco ese aspecto en las cuales el Señor te está llamando, ¿ustedes vienen de familias misioneras tal vez? En este caso, Alison. Bueno, mis padres adoptivos, ellos son misioneros en Ecuador, entonces sí había visto un poco acerca de la dinámica, cómo es el proceso de levantamiento de fondos, qué implica un viaje misionero. Es más, había salido de viaje misionero con mis padres, pero ninguna de esas experiencias se comparó a Costa Rica. Sí. ¿Cómo era diferente para ti? ¿Cómo salir en familia o en ese tipo de viaje en comparación a ese viaje? Creo que el hecho de ir en familia es que, bueno, puedes correr a papi o a mami y decir, ¿sabes qué? Quiero regresar a la casa. o saber cómo, bueno, puedo ir donde mi mamá, si es que me siento mal o si está pasando algo conmigo, ir donde mi mamá, ¿no? Pero en este caso, en Costa Rica, era como, todos estábamos en la misma situación y al único que podíamos ir era al Señor. Entonces creo que ese hecho también de no estar quizás con personas que eran muy cercanas o que te conocen de tu núcleo familiar, sino eran realmente amigos, ¿no? Y personas que durante el semestre era como, hola, chao, y nos habíamos visto en la planeación y ya. Pero estar allá y saber cómo, bueno, surgen necesidades, surgen imprevistos, entonces no es como voy a correr donde papi y mami. Es una total dependencia del Señor. Totalmente. Sí, yo creo que eso trabaja mucho, trabajó en este tiempo, la dependencia del Señor en sus vidas. Y creo incluso, Vile, tú trabajaste también con tu dependencia cuando hiciste tu viaje a Japón, cuando eras joven, ¿te acuerdas? Y eso creo que es un trabajo que uno depende mucho del Señor en muchos aspectos. Y quisiera conocer también esa dependencia del Señor en sus vidas. Creo que Él trabajó mucho eso. Y cómo tú estabas seguro, convencido de que Dios te estaba abriendo las puertas, tal vez por algún hermano, tal vez por tu familia o tal vez incluso por tu iglesia. ¿Cómo tú sabías que el Señor decía, es el momento? Que te daba la oportunidad de poder ir en viaje misionero. Para ir en viaje misionero. Específicamente. Sí. ¿A mí? Por supuesto, Alison. Okay.
Bueno, al inicio cuando postulé era como un sí y un no, porque obviamente no sabía dónde iba a pasar mi verano. Y decía, bueno, Señor, ya pasé mi verano aquí en el seminario, el primer semestre trabajando, y aprendí muchísimo. Aprendí acerca del valor de tus patrocinadores, que cada patrocinador que dona algo es porque trabajó 8 horas, porque se levantó a trabajar, porque cumplió su jornada, y el hecho de que te da no es porque eres tú, sino porque ama al Señor y quiere servir, ¿no? Entonces, quizás quería experimentar un poquito más acerca de Dios y de ver al Señor de otra manera, ¿no? Y cuando postulé y regresé en diciembre a mi país, fue como, recuerdo que me senté con mis padres y les decía como no estoy muy segura de ir, va a ser con Global, va a ser muchas iglesias visitando y cosas así, ¿no? Pero mi mamá fue muy sabia cuando me dijo, Alison, si el Señor te llama, Él va a proveer y sé obediente y fiel a ese llamado. Entonces cuando regresé todavía seguía como, no, Señor, bueno, si es tu voluntad voy a ir y si no, no, ¿no? Y recuerdo que ya estábamos como a mitad del viaje y todavía no había levantado ni un centavo. Y decía como, y en realidad me daba hasta, no flojera, pero era como muy indiferente en cuanto a la oración por Costa Rica. Y recuerdo que escribí mi carta a mis patrocinadores, como mensualmente lo hago, ¿no? Y recuerdo que uno de mis patrocinadores me dijo, supe que vas a estar yendo a Costa Rica. Y bueno, y me contó un poquito su experiencia, que él había ido allá a servir, a estudiar español. Y me dijo, tengo una donación. Y recuerdo que fue la mitad del viaje lo que había donado. Wow. Y entonces dije, ¿cómo, Señor, si realmente me quieres allá? O sea, ya esta es una señal. Voy a ir, abriendo puertas. Ya no me puedo salir. Y después de eso fue como ver la mano del Señor, el brazo del Señor con poder a levantar el sustento restante, ¿no? Pero también ver ese cambio del corazón, y mi oración era, Señor, pon tu visión y tu misión en mí, porque no quiero ir a un lugar donde no he sido llamada, porque sé que si es que no he sido llamada, en vez de ser de bendición, voy a terminar haciendo cualquier otra cosa menos de lo que me llamaste, ¿no? Exacto. Así es, y en este caso, hablando como la provisión de Dios, el sustento, como líder de equipo, Josué, ¿cómo fue también esa etapa de cómo levantar sustento? ¿Tenemos que enviar cartas, hacer eventos, tal vez? No sé si es muy sabio o no, pero puedo preguntar cuánto tuvieron que levantar cada uno. Como 1800. Sí. En total eran 1800, ok. ¿Eso se proyecta por el tiempo que van? ¿Cuánto tiempo fueron? 2 meses y medio. Sí, 2 meses. Ok, Entonces, muy bien. casi. Muy bien, ok. Sí, y bueno, entonces como líder fue un poco retador como tal, pues el hecho de poder estar animando a las chicas, animarme a mí mismo, entonces era como buscar cómo le vamos a hacer, ¿no? A veces decíamos, pues, cada quien tenía que levantar un aproximado de 1800, ¿no? Pero uno pensando en el grupo, ya sumas todo y es como, bueno, es más de 5,000, ¿no? Es más de 5,000 dólares y todo $8,000 casi. Y bueno, Wow. teníamos que contemplar y poder estar orando mucho, estar dependiendo de Dios completamente y, como les digo, ¿no? Estar animándolos. Entonces, obviamente pudimos ver cómo Dios estaba obrando vez tras vez de diferentes maneras. Porque, por ejemplo, lo que estaba contando Alison, ¿no? De que a medio semestre, por así decirlo, del viaje, que era un año, bueno, que era planeación de un año, ya tener como parte del dinero, etcétera. Eso de la misma manera pasó con otras personas más. Y como líder yo decía como, no, es que me afanaba y me daba mucha ansiedad. Y yo le decía a Evelyn, ¿no? A veces le compartía a Evelyn y le decía, es que tal persona le falta tal cantidad, está en ceros y ya pasaron 8 meses. Estamos a punto de viajar y como... Literal, faltaba un mes, creo que faltaba un mes. Sí, ya habían pasado más de 8 meses y no tenían nada. Y yo decía, ¿Y así cómo se va a ir? pero ¿cómo le va a hacer? Pero estuvo ella apoyando con los eventos y tantas cosas más. Y yo decía, yo no quiero hacerla sentir mal de que nos apoyó y al último decir, pues no vas, ¿no? Wow. Entonces, Sí, es muy incómodo, ¿no? ajá, y yo iba y veía las tablas de las cantidades, los apoyadores para ver después, darles agradecimientos y etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que decía que estaba en ceros ella, ¿no? Y yo le contaba y me estresaba y decía, es que no, literalmente esta compañera no va a ir. Se queda. Lo ya. siento, se queda, ¿no? Ya se fue del grupo. Y algo que me pasó muy loco es que yo después, la siguiente semana, fui a contemplar para ver si los números estaban correctos y todo, y ver si había avanzado algo.
Entonces cuando me voy y contemplo los números, me doy cuenta que esta persona dobló mi cantidad. Entonces, Sí, nos superó a todos. nos superó a todos y ya tenía más que todos, entonces me quedé El como, Señor. el Señor me cayó ahí y me dijo, Sí. tienes que depender completamente de mí y confiar que yo soy el proveedor. Amén. Totalmente. Otra pregunta. ¿Alguien empezó con el equipo que al final no fue? Sí. Melody. ¿Cuántas personas? ¿O solo una? Melody. Melody. persona. Creo que solo Ah, Melody. ok. ¿Y fue por razones de finanzas o por otras No, razones? Fueron Ajenas. otras razones de como Personales. Ajá, Sí, personales. cosas Ok, personales. ok, pero cada persona que Dios confirmó como para ir, sí proveyó Sí. las Para finanzas. ir, Sí, ajá. exacto. Wow. Totalmente. Wow, Sí. ok. Sí. Porque a veces sí, el Señor, como, bueno, nada entra, no hay nada, y esa es una forma a veces que Dios dice, no, no es el tiempo para ir. Sí, es cierto. Sí, También. y en ese Como el ca- equipo de Senegal. por Sí, ejemplo. en ese caso, tomando como dice Billy, si no Dios no hubiese proveído el dinero, no se van. Evelyn, tú pensando en esa posición de la cuestión del dinero, el recurso económico, que sabemos que es una parte fundamental para el viaje, ¿tú lo tomarías como primordial decir eso? Que si es que no hay recursos, tal vez, bueno, Dios al final no va a proveer para poder yo ir. En tu vida personal, tú pudiste ver que el Señor te estaba enviando, estaba proveyendo en tu vida y a través de tal vez movilizaste a tu iglesia allá en Ecuador, a tus hermanos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Una fiesta. Bueno, recuerdo tanto que tenía una deuda tan grande en Populi. Ok, Y era- un poquito, ¿qué es Populi? ¿Y qué es el Populi? Populi en nuestra cuenta de estudiantes, nuestra cuenta financiera, donde pagamos plataforma. nuestro semestre. Entonces es para pagarlo, Para pagar los mis estudios. O sea, Eso no es, tenía eso es. dinero para pagar mis estudios. Y yo dije, Señor, ¿cómo me estás pidiendo que levante 1,800 aparte de la tremenda deuda que ya tenía? Y era un reto. Y era, no sabía en qué concentrarme, si buscar apoyadores para mi Populi o buscar apoyadores para el viaje. Pero yo dije, ok, Señor, ¿qué es lo más inmediato? Sí, ya faltaba un mes para el viaje, entonces yo dije, me concentro en lo del viaje. Y recuerdo tanto que tuve muchas dudas, claramente, porque eran cantidades muy grandes. Y el Señor fue proveyendo de una manera impresionante. Recuerdo que enviaba cartas o lo comentaba. También mi iglesia local de acá me ayudó mucho. Y a gente a la que ni siquiera yo le había comentado del viaje, se me acercaba y me decía, hey, Evelyn, ten para tu viaje misionero. Y yo, bien, iba sumando cada vez más. Incluso me daban ofrendas de $5, por ejemplo. Y creo que esas fueron las más valiosas para mí, porque de lo poco que las personas tenían, me hacían llegar a mi cuenta bancaria. Incluso desde Ecuador llevaban ofrendas de $10, $5, y eso era muy impresionante. Entonces pude ver cómo el Señor bendijo a otras personas apoyando este viaje misionero y me confirmó muchísimo que su voluntad era que yo fuera. Y al final de cuentas, mi semestre pudo terminar bien y el viaje misionero se dio. Entonces pude ver al Señor y me enseñó mucha dependencia en el área financiera. Y qué genial saber eso, porque más personas no pueden tal vez ir como ustedes al viaje misionero, pero de Fueron una u otra parte. manera quieren involucrarse a través de la oración, a través de la donación. Sí. La verdad, qué precioso saber eso. Y si es que tal vez tú estás escuchando y también quieres poder, no puedes ir al campo, tal vez hay otro equipo, otras personas que están yendo, qué precioso saber que tú puedes invertir. Y la verdad, el Señor esa semilla, el Señor va a sembrar y a su tiempo va a dar fruto. Sí. Eso es algo tan increíble. Billy, ¿querías decir algo, amigo? Ya pasamos la primera parte Ajá. del podcast. Somos- Ya ¿Lo moví? ok, muy bien, muy bien. Yo Muy quiero eficiente. preguntar sobre el propósito del viaje. Okay. ¿Qué fue el propósito del viaje, pues? Bueno, y primero voy a arreglar ese micrófono rápidamente aquí. Ok. ¿Quién va a responder? Para que ese no sea apuntado abajo, pero arriba. Ok, entonces, ¿qué fue el propósito o misión del viaje? ¿Puedo responder yo? Sí, por Claro, supuesto. estamos mirando. Todavía. Bueno, como tal, nosotros viajamos con un ministerio que se llama Río Grande Global, que proviene de aquí, Río Grande Bible Ministries. Y básicamente nosotros fuimos movilizadores, ¿no? Movilizar hacia la cosecha local y global, pero era como ir a cada iglesia porque fuimos aproximadamente a 10, 11 iglesias y estuvimos movilizando a la iglesia para que pudiera enviar misioneros a otras partes del mundo. Pero fuera de eso también obviamente hicimos como evangelismo, enseñanza a niños, maestros, capacitaciones, de todo un poco. Entonces,
se concentraron mucho en movilizar. Y por eso, como viaje misionero a iglesias, o porque vas a iglesias en viaje misionero, entonces creo que eso es un parte de la respuesta, ¿no? Y para mí eso es muy emocionante, como muy interesante ver, y me encanta ver cómo Dios está utilizando esa parte de misiones, y he visto al hermano Loyola y Wheeler batallar un poco en cómo describir el propósito del viaje. Como, ¿es un viaje misionero? Bueno, al inicio dijeron, no, es como viaje de movilización, no es viaje misionero, es como, pero tiene misión y es para misiones, pues es viaje misionero. Pero con un enfoque un poco diferente. Sí. Entonces, ¿cómo buscaron cumplir con ese propósito? Bueno, primero presentábamos a la agencia que nos envió, que se encarga de movilizar a la iglesia. Y lo que hace esta agencia, que es global, es adoptar a la iglesia o ir de la mano con la iglesia para poder ayudarla a enviar misioneros al campo. Entonces, lo que hacíamos era, miren, ese ministerio está disponible, si se quieren asociar a ellos, va a servir de mucho para la iglesia. A la vez dábamos un entrenamiento que se llama 411, con el fin de capacitar a la iglesia, a la congregación, y que puedan salir a las calles y hacer discípulos de otros. Y también hacíamos, como lo dijimos, entonces, capacitaciones. Entrenamiento, capacitación. Entrenamiento, para la iglesia. sí. Todo enfocado a la necesidad que hay en el mundo del evangelio. Entonces, Y- muchas iglesias se vieron motivadas. Y algo muy interesante es que con la mayoría de los pastores con los que íbamos, ellos nos decían, es que su grupo es muy distinto a comparación de muchos grupos que han venido antes, porque piensan que somos de Estados Unidos y que somos blancos y que tenemos que hablar inglés y vamos a apoyar con eso y aquello, ¿no? Entonces, Quemadito. muchos piensan que es como vamos a ir a construir canchas o a hacer cosas, trabajar con construcción, y no, éramos totalmente distintos, sino que hacíamos como capacitaciones y todo eso. Entonces, al final de cuentas, ellos terminaron diciendo como muchas gracias porque están invirtiendo en el reino de los cielos en el sentido como más como de estudio, etcétera. Y básicamente era eso, movilizar y saber como que ahora Latinoamérica es también potencia en el sentido de cristianismo, de poder enviar sus propios misioneros. Sí, Sí, entonces esa me era- gustaría partir la pregunta, ¿qué responsabilidades ustedes tenían en el grupo? ¿Cuál era tu ¿Como responsabilidad? individualmente? Ajá, individualmente. Bueno, ok, ¿podemos llegar a ese en un momento? Ah, sí. O para seguir esa pregunta un momento más. ¿Cumplieron con su propósito? ¿O cómo pueden ver, Alison, cómo puedes ver que sí cumplieron con su propósito, con su misión? Creo que nosotros cumplimos con nuestra misión en el hecho de el animar, en el hecho también de que somos latinos, hablando a otros latinos, animando en que, bueno, nosotros ahora nos encontramos preparándonos como tal, ¿no? Pero también es bonito ser testimonio vivo de que el Señor puede usar nuestras vidas, pero también el Señor nos diseñó de una manera tan especial como latinos en cuanto a nuestra adaptación, y decir como, quizás hoy el Señor te está llamando y es posible, porque con nosotros es posible, con nosotros el Señor hizo esto, ¿no? Entonces yo creo que nuestro objetivo en cuanto a la movilización y ver también la respuesta de la iglesia, de decir como estamos interesados, hubieron iglesias que estuvieron interesadas en unirse a Global, personas, hermanos, hermanas, jóvenes que Animados. estuvieron animados también a capacitarse dentro del seminario. Entonces creo que fue como el resultado de lo que el Señor nos llamó a hacer. Qué lindo. Y yo sé, perdón, yo sé que Andy tiene todos sus preguntas. del momento. Perdón. ¿Quién fue una persona que miraron personalmente que Dios está ahorrando en esa persona, quizás como activando a esa persona para prepararse para el campo misionero o para evangelizar afuera de su iglesia? Bueno, hubo una iglesia, Heredia, un sector de, Atenas es en realidad, un sector de Costa Rica. Sí. Y fue bien interesante porque mientras estábamos capacitando, entrenando, uno de los jóvenes empezó a llorar. Y yo dije, pues bueno, o sea, como seguir mi capacitación, ¿no? Como que- la pero misión. después, como en el momento de oración y saber cómo el Señor está llamando en ese momento a jóvenes, porque la mayoría de a quienes capacitamos en esa iglesia, el Templo Bautista Atenas, eran jóvenes.
Sí, Entonces, la después mayoría. cuando se habló de la visión de alcanzar a las naciones, cómo Latinoamérica era una potencia y era una fuerza misionera, era hermoso ver el sentir de ese joven, el anhelo que sentía en cuanto a esto, ¿no? De ir a ser discípulos, pero también de manera transcultural. Y también el interés que brotaba del de... Evelyn estuvo mucho más en contacto con él y fue bonito saber cómo estaba buscando información, buscando la manera en cómo Esperamos que prepararse. pueda Las llegar. personas individualmente, que Dios estaba moviendo, Sí. como cambiando su corazón. Fue evidente, sí. O sí, a veces es simplemente creer que sí se puede ser utilizado, se puede ser parte de la gran comisión, pero en otros lugares o donde Dios quiere moverse. ¿Puedo compartir una experiencia? Sí, amigo, por favor. Ya quería hablar. Sí. Es que tuvimos como muchas experiencias muy bonitas. Realmente yo pienso que cada uno de nosotros, tanto particular, individual, como también en grupo, porque como estuvimos en casas distintas, hay veces que estábamos, cada semana que íbamos de casa, estábamos con familias distintas y entonces era como adaptarnos a las familias y todo eso. Entonces cada uno tenemos como una historia distinta porque estábamos en lugares distintos, ¿no? Entonces me pasó que conocimos a un señor que se llamaba Henry, Oh, sí. que era la segunda semana. Por si nos estás viendo, Henry, un saludo. Cuando estés escuchando también. Sí. Hay que Sí, enviarle. suscríbete. Usted puede enviar este podcast a todos. Sí. Compartirlo. Todos los iglesias. ticos, nuestros amigos, allá que lo compartan. Sí. Pero este hermano que se llama Henry, nosotros lo conocimos la segunda semana que llegamos. Pero nosotros no teníamos el plan de conocerlo, o sea, no sabíamos ni de su existencia ni nada por el estilo, ¿no? Pero fue bien interesante porque nosotros ya estábamos, hicimos una capacitación del 411 y se supone que íbamos a impartirlo en 4 horas. Se disminuyó a 2 horas y al último terminamos solamente dando 1 hora. Entonces, después terminamos y el pastor dijo, bueno, no sabemos qué más vamos a hacer, vamos a ir a un lugar a comer. Y dijimos, bueno, ¿a dónde vamos a ir? No, pues hay una escuela que está haciendo un festival y queremos que vengan a comer con nosotros. Y ya fuimos a la escuela y ahí encontramos a un sujeto que estaba haciendo chicharrones, ¿no? Ay, qué rico. Y nosotros no lo conocíamos nada, o sea, no era nuestro plan de ir a ese lugar en específico. Entonces, este sujeto ya se acerca con nosotros no nos acercamos a él y él nos dice como, ustedes son misioneros y vienen de Estados Unidos y están haciendo esto, planificación, etcétera, y nosotros, ¿cómo sabes tanto, no? Wow. Pero ya le había compartido el pastor, ¿no? Sí. Y ya nos compartió acerca de su experiencia y él estaba diciendo que él tiene un cafetal, ¿no? Lugares así en Costa Rica tienen como lugares muy grandes, campos verdes y etcétera, ¿no? Entonces él decía que tenía hectáreas o no sé cuánto con café, que quería él invertir para misiones en un futuro. O sea, él tenía una visión de Muy grande. misión de trabajo. Entonces como para poder implementar eso y apoyar a misioneros de otros países, ¿no? Pero no sabía cómo, porque él compartía esa misión con demás pastores en Costa Rica, pero los demás pastores no tenían la misión que él tenía. Y él tenía una visión y una sed de querer hacerlo y compartir. O sea, nosotros al verlo y a nosotros que él nos compartió eso, nos quedamos como, wow, tiene más ánimo de él que nosotros. Tiene más ideas que yo. Salimos animados nosotros primero. Sí, tiene una visión muy grande. Y bueno, le compartimos acerca de los contactos acá para que se pusieran de acuerdo. Le compartimos videos acerca, bueno, no sé si le compartieron, pero hace un año hubo lo de tu misión, tu trabajo, tu misión, lo cual implementaba tu trabajo para invertir en misiones, ¿no? Dijimos, queda perfecto para que tú puedas ver esos videos y capacitarte. Esos Y- son de las conferencias, ¿verdad? Sí, Misioneros. conferencias misioneras. Sí, y creo que también, perdóname un ratito, Sí. también las conferencias de aquí que dan Río Grande no solo son para estudiantes, sino también son para personas que pueden estar aquí en el valle y puedan venir a las conferencias misioneras. O verlos en YouTube. O Están verlos en todos, YouTube. todos Sí. los años están en el YouTube, ¿no? Ok, así que Sí, es cierto. Y la conferencia de ese año, ¿cuándo es? Es en octubre. Fue en octubre de El 2021, 20... creo. ¿Uno? 4, no sé muy bien específica la fecha, Ya, pero creo bueno. que es a mediados de octubre. Tercera semana de octubre Ajá. ya viene la conferencia próxima. misionera. Eso. No se lo pierdan. Ok, perdón. Sí. A la historia. Y entonces él ya es como director o encargado de unos viajes misioneros en Perú. O sea, él es de Costa Rica, pero él va a Perú y capacita personas porque tienen una misión que es en el Tíbet.
Y en el Tíbet, o sea, están mandando personas preparando porque las personas que son de parte de Perú, que son como de esas montañas, son idénticos que las personas del Tíbet. Y tienen los mismos rasgos. ¿Dónde es Tíbet? Asia, creo. No sé. África o Asia, no estoy seguro. creo que es Es muy Asia. lejos, Otro muy remoto. país. Sí. Remoto. Es un lugar muy remoto. Pero las personas que son de Perú, que viven en las montañas, ellos están idénticos totalmente. Y porque viven en las montañas, si es un lugar alto, ellos pueden adaptarse fácilmente al lugar que es también a la altura en el Tíbet. Entonces es perfecto. Y él estaba como muy animado y decía como necesitamos que nos manden personas para que puedan capacitar a las personas que nosotros tenemos en Perú para que nosotros podamos mandarlos para el Tíbet. Entonces dijimos, bueno, nosotros podemos enviar un grupo, compartirles de Río Grande Global y que Río Grande Global pueda mandar personas a capacitar a Perú y que en Perú puedan enseñarlos a los maestros y los maestros puedan enviar. Y así quedó, ¿no? Y pasaron las semanas, teníamos su contacto y todo. Y me pasó que la 7ª semana que también estábamos en Heredia, me tocó hospedarme, porque cada uno estamos en casas distintas, ¿no? Me tocó hospedarme con un hermano que era misionero en China. Y él tenía experiencia estuvo en años en China, etcétera. Que por cierto, si también me ven, hola Leo. Hola Leo, Laura, los extraño. Pero fue muy bonito, muy interesante la experiencia. Fue el primer día que me recibieron y ya entré a su casa, estuvimos platicando y solamente había pasado 1 hora, ¿no? Y me empezó a compartir sobre su proyecto. Le dije, oye, escuché que eras misionero en China, y etcétera. Y escuché que tenías otras misiones o algo así, ¿no? Y me compartí, sí, tenemos una misión que es en el Tíbet y estamos encargados de hacer eso. Y me quedé como, ¿en serio? Cuéntame más, ¿no? Y me dice, sí, el encargado es tal persona y hace esto. Y yo como, ¿se llama Henry? ¿Conoces a Henry? Dice. Ajá, y yo sí, lo conocí en una montaña. hace 5 semanas haciendo chicharrones. Y se quedó Leo como, ¿cómo es esto posible? Porque él vivía en otra montaña muy distinta, en parte de Costa Rica. Entonces, él dice, ¿cómo es que Dios conecta las cosas? Porque incluso Leo me dijo, yo no pensaba como tal a recibirte a ti, iba a recibir a otra persona y estábamos viendo sobre las alergias y otras cosas más para que tener mejor comodidad para la persona, ¿no? Y pues me recibieron a mí y todo, y justamente yo había platicado con Henry y todo, y fue como todo estaba conectado y hicimos como alianzas, pasamos contactos y todo, nos compartieron el proyecto, nosotros compartimos su proyecto y ellos piensan venir acá en octubre o septiembre cuando van a hacer las conferencias a compartir el proyecto del Tíbet. Wow. En nuestras conferencias. Ajá, están Wow. viendo. Wow, eso sí es Sí. impresionante. Sí, así es que chicos, tenemos nuestra Vale pausa la en este pena. momento y continuamos, ¿ok? Ok, ahorita tenemos Eso fue rápido. Iba a decir como que tenemos la pregunta de los roles y responsabilidades Ajá. que van a compartirnos. Ok. Y ahora la pausa. Vamos a la pausa. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra 2ª temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Sí. Sí, y algo muy bonito. El conflicto más intenso. Uy, ese Billy. No, La en tercera. realidad, Billy, en realidad, escucha, Billy, espera, No, la pero es que en realidad como equipo, creo como en ese punto el Señor nos formó tan, como, de una manera tan wow, que o sea, el máximo conflicto que tuvimos lo hablamos, ¿no? Al Todo inicio. lo hablábamos. Sí, pero lo hermoso fue que el Señor concedió los anhelos de nuestro corazón. Como el estar en México, el que Josu pudiera ver a su hermana que no había visto 2 años, que el papá de Fer pudo ir a Costa Rica, que mis padres pudieron llegar. Vimos... ¿A Costa Rica? Sí, pudimos ver cómo no Dios se sabía movía a través, por ejemplo, de conseguir medicamento, medicina, a través de... para Evelyn. Entonces todo fue mejor y mejor y mejor. Ningún punto de conflicto. Bueno, sí hubieron puntos ningún punto difíciles. de duda. De separación ahí. O de necesidad, de enfermedad. Sí. Eso no hubieron- pasó. sí pasó. ¿O sí pasó? Claro. Paré en el hay que hospital, escucharlo. Billy. Me dijeron que el conflicto que tuvieron fue cargar 35 kilos de equipaje cada uno, porque llevaban mucha ropa. Y Bueno, teníamos que movilizarnos en autobús muchas de las veces, caminar distancias eso con sí. nuestras ¿No ven maletas. los brazos, Y José? Josué Eso, era el vamos. encargado de... el equipaje. Vamos a considerar que hemos iniciado. Ya estamos. Porque Alison ha estado compartiendo todo eso. Eso Sí. ya queda.
Queda grabado. Y yo, bueno, Sí, pero así debe ser. Así está bien. Compartiéndolo. Andy lo pone muy de programa mío. No, es conversación, amigo. Conversación. ¿Dónde toma el programa? Amigos, aquí estamos. Entre hermanos. ok, hay que poner a grabar, No. creo. Ya está grabando. Ah, ok. No me permite un momento. ¿Está grabado? Pues tu audio está What grabando. happened? Alison estaba diciéndonos todo fue mejor y mejor, pero sí unas cosas difíciles. Tiene que haber cosas difíciles en el viaje misionero. Sí, forman tu Ay, carácter, sí. moldean tu corazón. Tienes- ¿Problemas te ayudo? ¿Sabes? Y ella, no. Todo ahí, el cable, todo. Pero es que hay mucho cable que... Son unos sobra segundos, ya. solamente Ah, segundos. queremos dar gracias a Dios Hacer un porque anuncio. también dar gracias a Dios porque están ocupando, chicos, la verdad, los nuevos micrófonos que Dios ha provisto. Entonces, dar gracias a Dios por eso y gracias por todo el apoyo también a las personas que nos están escuchando. Entonces, Alison estaba compartiéndonos unas cosas con mucha emoción. Queremos seguir se con me esa fue. misma emoción. No queremos dormirnos porque estamos en un programa de televisión, porque no es cierto. Estamos en una conversación. Entonces, volteamos el reloj, Ok, amigo, y voy. aunque eso no significa nada. Sí. Solo es para ayudarnos. Mira, Pero está lindo. Ultra. Está mira, lindo. allá donde ¿cuál regla es? Dice, el reloj es una herramienta, no un maestro. Y eso qué bueno. sí, nos hermanos todas las veces, porque nunca obedecemos al reloj. Sí. Pues, No, continúa, Alison. ¿qué estaba diciendo? Bueno. ¿Qué fue peor? ¿Qué pasó, pues? Pues yo creo que de la perspectiva de cada uno de nosotros, tuvimos nuestros puntos full como de caídas. ¿Qué fue para ti? Para mí- La caída más fuerte. Fue el hecho, bueno, de que pienso como en el separarte de las personas y llegar a un nuevo lugar. Y obviamente sí, nos adaptamos muy pronto, pero también queda ese lado como seres humanos de que duele y el hecho de que te despides. Pero creo como en las primeras semanas no supe cómo manejar esto, cómo canalizar o saber que, ok, mentalizarme, esto va a pasar, sino que fue hasta como las últimas 2, 3 semanas que ya estuvimos como ya por salir, donde todas esas emociones llegaron, ¿no? Y fue la acumulación de eso, pero también fue el hecho de que físicamente ya era muy notorio. Tenía ya dolores de cabeza, mi piel empezaba a ponerse morada, tenía a veces los ojos hinchados. No dormí. No, hinchazón por el hinchazón por el refieres estrés. de como describe más específico lo que era como difícil, como bueno, imagino que de cambiar de lugar a lugar, Sí. eso fue difícil, Muy ¿no? difícil. Ajá. Creo que el considerar de que, bueno, en esta casa tenía esto, que como así era mi comodidad y ahora tengo que adaptarme a esto, pero no sé qué viene adelante, qué casa Un me nuevo toca. ritmo, incertidumbre. Claro. nuevo Sí, espacio, la incertidumbre, creo que era muchísimo más eso que cualquier otra cosa, pero también el hecho de saber lidiar en que, por ejemplo, yo crecí en el campo y cuando era muy pequeñita, pues salí de ese lugar, ¿no? Y cuando regresé yo decía, bueno, Señor, yo soy a todo terreno y si es que hay que caminar en el lodo, ahí le voy con todo. Pero cuando llegué, no, era totalmente diferente. Y yo llegué a un punto donde que un pastor nos iba a dejar en un lugar donde que era así muy, muy adentro. Y literalmente yo miraba a Fernanda y estaba llorando y Fernanda me decía, ¿por qué lloras? Y le decía, es que yo no me quiero bajar. Y era el hecho, ese shock de Señor, te amo, pero es que no, este no es mi lugar y hay insectos y hay cosas, pero sin embargo te amo y estoy dispuesta a servirte aquí, ¿no? Y yo creo que era muchísimo, muchísimo de eso, pero también saber que las personas ofrecían lo mejor que ellos Exacto. tenían y tenía que estar agradecida y deleitarme en el Señor con lo que ellos me estaban dando y lo que yo estaba recibiendo. ¿Llegaste a un punto en que preguntaste a ti mismo, voy a poder seguir? ¿Voy Sí. a poder Todos llegar creo. al final? Sí. ¿Cuál fue este punto en que preguntaste a ti mismo? ¿Quieres saber? Primer día. Lo quiero saber Al tercer día. cuando llegue. A la segunda hora. Creo que el Señor había estado preparando mi corazón como, wow, como enseña, aprende. Y llegó un punto en donde que
tuve que compartir mi cuarto con animalitos con antenitas. Esos son los... Y era muy difícil en el hecho de decir, Señor, estoy aquí para obedecer y este es el mejor lugar que esta familia preparó para mí. Porque era una de las primeras chicas misionera que llegaba ahí a esa casa y ellos estaban muy felices de recibirme y obviamente habían adecuado como un sótano para que yo estuviera ahí. Y el tener compartir con animalitos así era como la lucha de, Señor, gracias porque estoy aquí, porque tengo una cama, a pesar de que hay cositas alrededor mío, pero aún así ayúdame a saber sobrellevar esto, pero ser agradecida con los hermanos, ¿no? Que me recibieron con amor, que prepararon, que tuvieron que mover sus cosas. Y si era como, Señor, como tuve que estar ahí en esa casa como 4 días, y fue la lucha de, digo a Josué que me mueva, o me quedo aquí, oro mucho y espero a que esos animalitos se vayan y disfruto de lo que pueda, ¿no? Tomo lo bueno y sí fue bien difícil y tuve que echarle como mata cucaracha por todos lados. Pero al final darte la perspectiva correcta para seguir adelante. Sí, creo que ese fue uno de los momentos donde que dije como, Señor, te amo y gracias porque sin esta experiencia no conocería lo que realmente significa de manera física deleitarse en ti. Y ok, y entonces Josué también, ¿cuál fue para ti la parte más difícil? Ya, bueno, aparte de las 4 partes que llevaste contigo. Sí. Nosotros Y no lo niega. éramos difíciles. Sí, éramos difíciles. Sí, yo creo que cada uno de nosotros, ¿no? Tiene lo suyo. Y, o sea, desde antes del viaje como tal, o sea, de ya emprender el viaje, para mí fue difícil. Porque a veces no teníamos el tiempo para reunirnos y era como, solamente nos juntábamos como 4 o 5 veces al semestre. Era como, ¿cómo es que si no nos estamos juntando ahora, cómo nos vamos a juntar después? Entonces, antes del viaje yo decía, no tengo ganas de ir, o sea, me da miedo. Porque si está pasando esto antes de ir, ¿cuánto más cuando ya estemos ahí, no? Y yo siendo el único hombre y siendo el único líder, me daba miedo. Pero ya estando allá, y obviamente Dios comprobando de diferentes maneras, Dios era como en nuestra humanidad, obviamente somos súper vulnerables, vamos a cometer un montón de errores, pero hay que confiar en Dios, en que Dios es el que está llevando la obra, ¿no? Entonces, a través de eso, Dios hizo un milagro con nosotros el primer día de viaje. O sea, me voy a contar. Contigo especialmente. Por favor, amigo, cuéntalo. Contigo. La maleta. Recordando que tenemos 9, 10 minutos. Ok, bien rápido. Entonces, estábamos en el aeropuerto y ¿qué pasó? Llegamos a Costa Rica. Llegamos a Costa Rica y fuimos por nuestras maletas. Fuimos como No, los pero últimos eso en no, o salir. sea, eso ¿Esa sí no? fue parte, pero es que fue un milagro porque... ¿A los permisos? ¿Cuál de tantas? por los Es que tuvimos muchas permisos. pruebas. Sí. Es que ¿Cuántas pruebas ahí de viaje? ¿Cuál de todas? Es que cometimos el error de pensar nosotros de que si comprábamos los boletos en México iba a salir más barato. Y no era así, o sea, porque tuvimos que pagar otros permisos y otras cosas más. Entonces tuvimos que pagar autobuses para ir a Monterrey. De Monterrey teníamos que sacar un permiso. Complicado. Teníamos que sacar un permiso para 4 personas. Yo como soy mexicano, pues no había problema. Pero teníamos que sacar 2 para Ecuador, 1 para El Salvador y 1 para Colombia. Y era en Reynosa, lo intentamos y nos dijeron, no, tienes que ser hasta la siguiente parada. Pasamos a Monterrey y nos dijeron, no, tienes que ser hasta Ciudad de México. Pasamos a Ciudad de Para México. comprar permiso. El permiso Sí, el de permiso. solamente estar en México para volar a otro país. otro- Entonces teníamos que pagar eso y buscarlo. Y teníamos que ir, estábamos como en la sala, llegamos como a la sala 7, 8, no recuerdo. Y salir a Y la teníamos que sala bajar hasta la sala 1 para pedir los permisos y teníamos que regresar a la sala 29 9 para el vuelo. Para el vuelo. Y faltaban Y 30 faltaba minutos. como 30 minutos. Porque hicimos escala. Ah, El Señor Y hizo un milagro. nosotros no, y, teníamos, y estábamos así corriendo y todo, bien cansados. Era horrible. Una no quería darle el permiso a ella, o no recuerdo quién era, pero había una señora que no quería darle el Siempre permiso. eran. Y era como muy así, como, no te voy a dar permiso, sé qué cosa. Era como, ¿por qué nos hacen esto? Y ya faltaba como 5 minutos, íbamos como en la sala. Me quedé, No, creo. mentira. Todavía seguíamos ahí, faltaban 5 minutos. Sí. Y llegamos tarde. Llegamos Sí, tarde pero para el claro. vuelo, como 15 minutos ¿Con tarde. los permisos o sin los permisos? Sí, No, con los con permisos. los permisos. Pero- ¿Podemos sacar los permisos? pero pagamos como cuánto. Por... Como $200 en total. $200 en permisos. Sí, y, Para todos. Claro, para Las todas las cuatro, chicas. cuatro que son las 4 chicas. y bueno, llegamos tarde 15 minutos, íbamos corriendo, yo fui el primero que llegó, salí corriendo
me tuvieron que tirar varias cosas que tenía en mi maleta, ya se le estaba cayendo sus cosas. A mí me retuvo migración. Es que cargábamos las maletas y todo. Y empezábamos a correr porque íbamos a perder el vuelo, ¿no? Y no Sí, tenía... sí. Y en eso también llevábamos cosas en las manos. Y Evelyn, bueno, yo iba detrás de Josué corriendo y Evelyn iba. A mí me atrapó y en eso migración ella iba, para así, revisar iba mi maleta. corriendo. Y, Ella y pensó- su la maleta última, se es que- abrió. Sí, no, es que fue un Y desastre. Fernanda era atrás recogiendo todo. Pero mi mente estaba en subirme al avión. Entonces Fernanda la para y le dice, Evelyn, tienes que recoger tus cosas. Y ya no, yo tengo que llegar. Pero todos estábamos corriendo y ella escuchó mal y ella Me fui a pensó otra puerta. que era la puerta 26 y estábamos en la puerta 29. Entonces ya todos estábamos tardes, pero estábamos acá y Evelyn estaba en la 26. Yo iba a ir a Suiza. Estaba a punto de volar a Suiza. Sí, de verdad. Y bueno, llegamos Fue un y todo. milagro, de verdad. Y nos dijeron que el vuelo de Guatemala. Se atrasó. ¿Guatemala? Sí, Sí, ¿no? era De Guatemala. Guatemala a Costa Rica se atrasó por 40 minutos. Entonces Y tuvimos fue el tiempo exacto. 20 minutos para poder comer y descansar. Sí, fue un milagro. Entonces fue un milagro. Y llegando ya a Costa Rica y todo eso, gracias a Dios llegamos todo bien, etcétera. Pero yo estuve esperando mi maleta y no salía. Y estuve preguntando y todo. Y bueno, me la dejaron en Ciudad de México, ¿no? Entonces estuve sin maleta por 5 días y no tenía nada de nada. Solamente tenía los Sí. electrónicos, Y la que era mi Biblia. computadora, y mi Biblia que dejé en la maleta de otra persona. Pero no tenía ni mi maleta, tenía el malestar del viajero. O sea, como me cayó mal la comida y todo eso durante los primeros El líder días. todavía. Y todo. Y gracias a Dios, Fue difícil. la primera iglesia nos atendió súper bien. Fueron súper lindos. Una bendición. José Mayorga. Y eso nos ayudó mucho. Pero al final de cuentas creo que fue el reto de poder decir, como soy el único hombre, tengo que ser fuerte, no como de caer. Y como animar a las chicas a pesar de que no tengo nada, a pesar de que me siento cansado, me siento frustrado y todo eso. Y eso fue el reto. Y en este caso también, Evelyn, por favor, cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo recuerdo que, bueno, lo más difícil fue, aquí tenemos muchas comodidades como estudiantes aún, y volví a Latinoamérica después de un año. Entonces, yo iba con la mejor actitud del mundo, pero aún así no era el lugar al que ya me había adaptado por un año. O sea, salí de mi casa de Ecuador, llegué acá y ya por fin me había adaptado y ahora me toca despojarme otra vez por 3 meses para llegar a un lugar que no es mi casa. Entonces, recuerdo que fue una de las cosas más difíciles fue adaptarme otra vez a un lugar muy diferente al que ya me había acostumbrado. Y recuerdo una noche en la que estaba en una casa, en una montaña, y era el campo, literalmente era el campo, y no tenía nadie alrededor, solamente la persona que me había hospedado, pero ella ya estaba dormida. Y al tener tantos choques de emociones, recuerdo que me dio una crisis de ansiedad brutal. En ese momento llegué al punto del quebrantamiento y dije, Señor, cuando tú quieres pedir auxilio o ayuda, y dije, Señor, no tengo a nadie más y solo te tengo a ti. Entonces vino rápidamente a mi mente la frase, yo soy lo único que tienes y todo lo que necesitas ahora. No necesitas a nadie más que a mí. Entonces fue acudir al Señor y experimentar en carne propia lo que es tenerlo únicamente a Él y saber que Él es todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos, lo más importante. Así Creo es, que eso fue. chicos. Qué genial que hayan experimentado todos esos campos, pero como queríamos también conocer qué rol tenían ustedes. Alison, ¿cuál era tu rol ahí en el grupo? Bueno, mi rol era en la parte de los informes, estar como escribiendo los informes después de cada semana, pero también, Entonces, no sé, eso no es de aquí. pero también en cuanto a la edición de videos para contar y subirlos pues a la plataforma de Global para que supieran las personas que nos estaban apoyando, pero también pues la audiencia, todos allá afuera, estuvieran al tanto de qué estaba pasando con nosotros y qué estábamos haciendo. Porque era para movilizar, entonces Ajá. las redes sociales Era es muy necesario. útil en eso, ¿no? Sí, Bueno, y la comunicación de todas formas. sí. Sí, y una cosa también, bueno, Alison también es parte del equipo de aquí del área multimedia, entonces creo que a esa área también, como Dios te utilizó allá, qué genial Nos ver sirvió cómo mucho. Sí. pudiste invertir también eso, lo que el Señor te ha dado. Y en este caso, Evelyn, Bueno, yo estaba un poquito metida en el área de los presupuestos
y también en el hecho de hacer contacto con la iglesia. Teníamos un grupo de apoyadores muy grande, entonces nuestra intención era tenerlos informados, que ellos realmente sepan que fueron parte de este viaje y aún siguen siendo parte de los frutos. Entonces recuerdo que estaba a cargo del grupo de oración que teníamos por WhatsApp, no sé si ustedes estaban ahí, pero teníamos un grupo. Yo estuve en ese grupo de WhatsApp. Sí, entonces lo que hacíamos era cada semana que en reportar. el inicio no estaba abierto para cualquier persona. Pedimos perdón. Pedimos perdón. Estamos orando por ti. Porque nos cerramos esa Por casa. fin es como solo el admin puede comentar. Es como, Que eran muchas lo personas. aprendieron. Eran cientos de personas en ese grupo. Eran Y más así- de 100 personas. Ajá, mi rol era eso, generar contacto. Me gusta hablar con la gente, entonces lo que hacía era conectarme con la gente y darles a conocer lo que estaba pasando con nosotros. Cada que se perdió una maleta, cada que alguno estaba enfermo, era Sí, mandar reportes y cartas y así. yo no paro en el hospital. Bueno, antes de decir mío, también las dos chicas que estaban con nosotros, que es Daniela y Diana. Daniela era también la encargada de administración de finanzas y Diana era encargada de vida espiritual, como necesitaba mucha ayuda con las mujeres, entonces ella como adulta sabia tenía que ayudarme y me ayudó muchísimo en esa área y también en el área pues, de liderazgo como tal, ¿no? Entonces, ella era líder, yo era líder y antes de, bueno, yo era líder y también encargado de vida espiritual, tanto también de Diana y de todo el equipo, y también de hacer contactos con las iglesias, con los pastores, encargarme también como de la administración, como verificar que todo está bien, no sé. Bien, bien. Sí, ¿y te parece bien si Era el vamos a poner encargado de- una Sí. foto de los Acabó. chicos? Y de la foto de los chicos va a aparecer también ahí cuando mencionaste esto, para que puedan ver cuál era el Ay, equipo. Sí, el equipo Ajá. completo. Ah, cool. Si Sí, es que sí, muy bien. es mejor verlo también en YouTube. Otro like. Sí, y si ustedes tienen fotos de las personas o las iglesias, podemos incluirlas Sí, lo vamos. en el podcast, en la transmisión. ¿Tienes una pregunta final? Yo tengo una pregunta final. Adelante, amigo, tú, Ok, por favor. ok, pregunta final. ¿Qué cambió? Cada uno toma como un minuto para decir, ¿qué cambió en, ¿qué cambió Se puede, en se tu puede. vida? ¿O cómo Dios te cambió? Pero bueno, ¿qué cambió en tu vida? ¿Y vas a volver al campo misionero o ya no vas a quedar en tu iglesia hogar? Bueno, no sé. ¿Qué piensas de ir de viaje misionero otra vez? O sea, de largo plazo, corto plazo, lo que sea. Pero primero, ¿qué cambió en tu vida? Empezamos aquí, vamos a... Ok. En un minuto. Por favor. tiempo. Creo que el hecho de como ser líder, muchas responsabilidades habían para mí. Entonces Dios me retó muchísimo en ese campo. Entonces como poder prepararme y administrarme de mejor manera y no depender de mis propias fuerzas. Porque muchas veces yo quería como controlar todo y estar al tanto de todo, yo poder hacerlo así con mis fuerzas y poder decir, no, es que olvidé orar, pero ya tengo que hacerlo en este momento porque si no se va a ir el tiempo, etc. Y ese fue un problema que me pasó mucho. Entonces, como gracias a Dios tenía las chicas y como son más emocionales y más al tanto de vida espiritual, ya ellas me decían como, José, ya oraste, ya hiciste esto, ya estás pidiendo que sea el Espíritu Santo el que esté haciendo la obra y no tú. Entonces, como no descuidar mi vida devocional, no descuidar primero que es el trabajo de Dios y después el mío, ¿no? O sea, pone primero Dios. Yo recuerdo en mi vida también momentos de viaje misionero aprendiendo estas mismas lecciones también, amigo. Sí. Ok. ¿Y vas a volver a ir en un viaje misionero en el futuro? ¿O fue solo una vez para...? Para experimentar Con ellos, el viaje no es misionero. broma. El siguiente viaje misionero los tres de nuevo. Todo el equipo. Me encantaría volver a otro viaje misionero, obviamente, y si Dios me llama a misiones, al campo misionero en un futuro, no estoy cerrado. ¿Estás orando tal vez por algún país, Josué? No en específico, o sea, pero estoy abierto, no estoy como cerrado. O sea, que sea Dios revelándome qué país. Y sí. A Tíbet, ¿ok? Sí, no, bueno. Ahí Bueno, está tu ok. respuesta. Evelyn. Bueno, yo puedo decir que me cambió la vida el viaje misionero, especialmente en la parte de la dependencia. Aprendí en el punto del quebrantamiento a depender completamente del Señor. Y recuerdo que luego en el viaje pasaron un montón de cosas. El viaje de retorno fue horrible, entonces De retorno también. fue fatal, fue Oh, fatal. Eso en otro podcast lo podemos contar. Estuvimos
un día de ilegal en México. Nos bajaron de un camión. Sí, fue muy, muy difícil. Entonces yo tenía reacciones diferentes en las que yo decía, wow, esa no soy yo, estoy actuando muy diferente a lo que podría haber hecho en otro momento, ¿no? Como frustrarme, enojarme, llorar, pero era como que no, Señor, tú tienes el control. Y luego casi me dejan del avión también, solo a mí. Entonces, en ese momento... No tenía asiento. Porque no habíamos comprado el asiento y no habían cupos, entonces tuvimos que esperar hasta esperar que otro pasajero no llegara para me dejaron como en espera, o sea, fue mala administración de la aerolínea. Entonces, ya pasé la primera prueba y luego viene eso y fue como que, Señor, ok, yo creo que tú tienes el control, pero ahí ya quería llorar y gritar, pero, o sea, vi cómo el Señor obró tanto en mi carácter, en la dependencia, en la confianza, en la fe, y creo que me transformó mucho eso y aprender sobre todo el contentamiento, como sea cual sea el lugar en el que me toque estar, poder estar contenta con eso y adaptarme a cada situación. Ahora el reto es aplicar esas lecciones del campo a la vida diaria. Exacto. Sí. Eso es otro nivel. Y de hecho que han servido demasiado. Quizás no puedo controlar aerolínea, pero sí puedo controlar como mi tiempo de dormir y mis tareas. Sí. Bueno, tampoco realmente. Sí, ha servido mucho, de verdad. Y Evelyn, tal vez, perdón amigo, ¿estabas pensando también en a futuro ir a otro viaje misionero también? Bueno, da un poco de miedo porque fue difícil el que pasó, ¿verdad? Fue muy complicado y sé que si voy a un viaje misionero no va a ser fácil y va a doler mucho. Entonces yo creo que sí estaría dispuesta a hacerlo a pesar de todas las complicaciones que puedan haber. Y no tengo un país en ¿A dónde específico quieres ir? Bueno, me gusta mucho África, entonces me gustaría visitar África tal vez. Oh, sería Sí. genial. No ir como misionera a tiempo completo, pero me encantaría conocer y compartir, porque de hecho la cultura de ellos se parece mucho a la de mi ciudad. Son personas de tez oscura, y entonces sí me encantaría conocerlos. Bien. Así es, para que puedan estar dando por Evelyn también. Sí, Ok. pero es... De visita. De visita. Bueno, la primera El vez de Señor puede visita. hacer muchas cosas. Sí, Alguna solo vez, quiero ¿quién ir de... sabe? No, ¿Quién sabe? quiero ir a Se visitar. casa y se va, pues sí. No, Ay. solo a Alison. visitar, solo a visitar. Creo que para mí la experiencia de viaje misionero fue hacer carne, hacer real lo que el Señor dice en Oseas, ¿no? Que con votos de fidelidad traerá, pero también que nos va a llevar al desierto para ahí que le podamos escuchar, ¿no? Para ahí hablar a nuestro corazón. Y a pesar de que Costa Rica es un lugar hermoso, súper verde, si tienen la oportunidad visítenlo. Es hermoso. Ese fue mi desierto. ¿Pura vida? Sí, Pura vida. Muy bello. Pura vida. Es cierto. Es la cosa más Sí, hermosa que ese hay. fue mi desierto en cuanto al entregar al Señor y decir, Señor, estoy completamente rendida a lo que vas a hacer. No puedo hacerlo yo sola, no tengo a nadie con quien quejarme sino a ti, ¿no? No tengo a quien llorarle Señora, sino ¿qué a te ti. quejó? Y no tengo como... Vengo que otra vez, señor. ¿Qué otra cosa? Sí. No, es más, una vez creo que lloré y de qué cosa es. Sí. Y en realidad fue como ver el amor del Señor, bueno, varias veces, ver el amor del Señor a través de las personas que me abrazaron en Costa Rica, a través de nuestro equipo misionero. Fue ver cómo el Señor también concedía anhelos que yo no le había expresado, pero que tenía en mi corazón. Y fue hermoso saber cómo el Señor, ningún detalle pasa por alto para ti. Sí. Tanto nos amas, ni siquiera yo me amo tanto para saber cuántos cabellos tengo, pero tú sí lo conoces. Y creo como en toda esa experiencia fue aprender realmente y aterrizar conceptos que muchas veces los decía muy esporádicamente, como el deleitarse, pero también como, Señor, anhelo servirte en el lugar que me pongas y estoy dispuesta a obedecer, a pesar de que quizás no es conforme a mi voluntad, no es conforme a lo que me gustaría, pero estoy dispuesta a obedecerte. Entonces, ¿a dónde vas en tu próximo viaje misionero? Viaje, bueno, África. esperando, Dios mediante. Para llorar juntas. Todos en África. Todos en África. O puede Bueno, ser. orando al Señor, siempre Sí. supe como me encanta la área de misiones, no sabía en qué sector específico, pero fue muy bonito saber cómo y ver la confirmación de parte del Señor en cuanto, siempre creí como el campo es lo mío, pero fue hermoso saber que dentro de misiones podemos servir en muchísimas cosas y creo que he encontrado la manera como de balancear y saber, bueno, mi llamado es acerca del trabajo con las mujeres, con las madres solteras, pero también la movilización hacia las misiones. Entonces,
Es interesante cómo el Señor hace sus llamados y cómo te lleva a lugares para confirmar. Ajá. Creo que Pero a todos sí. nos confirma una parte de lo que quiere hacer con nosotros en un futuro. Bien, bien. Así es, Sí, no entonces, qué precioso ver cómo el Señor obra en sus vidas, la verdad, chicos. Y gracias por escuchar este podcast de Entre Hermanos. Y quisiera que ustedes, por favor, se puedan despedir de todo el público. No. Tal vez diciendo que sea pura vida. ¡Ay, sí! Nos despedimos, Déjale, ¿ok? Entonces, esto fue el podcast de Entre Hermanos con el equipo de Costa Rica. Y decimos... ¡Pura vida! Que Dios te bendiga. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. La pregunta... La pregunta bonus. Yes, sir. La pregunta bonus es si Una pregunta quieren extra. su sticker o quieren donarlo a alguien más. Quiero mi sticker. ¡Ay, yo quiero mi Quiero mi sticker. Yo lo quiero de recuerdo. Ay, mi casa. Perdón, ya puedo editar, ¿no? Sí. No, estamos grabando. Esa es la pregunta bonus. Ok. Ah, y yo. Tenemos nuestra Oh, insignia. me encanta. Sí, entre hermanos. Ay, me encanta. Estuve en producción, amigos. ¿Qué, Soy qué? famoso. Bueno, comparte Compartan. este podcast de nuestra experiencia de cómo el Señor transformó nuestras vidas y cómo Muy nos bien. llevó a depender y amarlo más. ¿A quién van a mandar este episodio? ¿A quién van a mandar ese Los Yo amigos enviaré a una familia especial que vive en la zona de Los Santos y ellos son, bueno, el señor es agricultor y él tiene sembríos de aguacates y también de café y ellos marcaron mi vida. Oh. Wow, qué Los amo especial. mucho. Ya, ok. cerramos.